Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, les doy la más cordial bienvenida. A cada uno de ustedes, asistentes, presentes, esta reunión, por favor, les quiero decir que la universidad se siente altamente complacida al tener entre nosotros al director Javier Araiza, quien va a compartir desde su visión el libro El segundo sexo de la escritora Simone de Beauvoir. Para hablar de Simone de Beauvoir, él va a tener un amplio tiempo del que disponemos para poder tener esta charla, pero quiero comenzar hablando un poco de Javier Araiza, de su semblanza, quién es, quien nos acompaña esta tarde. Es escritor con más de 30 años de experiencia, tiene más de 20 años poniendo en escena textos teatrales de su propia autoría y ha sido catedrático de Historia y Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imparte talleres de teatro, escritura y análisis de texto. Es fundador de Teatrón Espacio Escénico, espacio que se dedica a la difusión teatral, y su trabajo ha sido reconocido tanto en México como en diferentes países del extranjero. Dentro de la síntesis curricular que tenemos de Javier, bueno, él es tamaulipeco, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es dramaturgo y director de teatro y tiene puesta en escena sus propias piezas como Marx y Bakunin, La diva y el gángster, La loca y el maniquí, esta que también hay que aplaudirle al maestro porque acaba de ser nominada, porque se filmó también en película. Tiene también otras dos obras que está él ahorita en cartelera, que es el diálogo entre el sacerdote y un moribundo. ¿Es correcto, Javier? El diálogo entre el sacerdote y un moribundo. Y tenemos también más obras de él, como por ejemplo A Puerta Cerrada, que es otra de sus creaciones teatrales, La Sirvienta, Severa Vigilancia, que él ha hecho adaptaciones también, y pues bueno, es una persona con mucho reconocimiento en la parte editorial de revistas literarias y publica artículos obviamente sobre todo lo que tiene que ver como teatro. Anteriormente Javier nos acompañó también con una masterclass en teatro que fue de sumo impacto para todos los que estuvimos esta tarde compartiendo con él. Y pues hoy sin más, y a nombre de la universidad, del doctor Jorge Cuellar Montoya, presidente del consejo, de nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez Arrambide. Javier, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí entre tantos compañeros, bueno, algunos que son del gremio, del medio, otros de diferentes niveles educativos que tiene la universidad, maestros, docentes, invitados. Un placer tenerte, Javier, con nosotros esta tarde. Adelante, Javier, bienvenido. Gracias, María Luisa. Y pues bienvenidos todos, todas, a esta, pues vamos a llamarle charla, en esta tarde sobre el libro, el célebre y famoso libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, la famosa filósofa escritora francesa, que bueno, ha sido objeto de traducciones, de estudios, de polémica, de investigación a través de la historia que tiene el libro mismo desde que se editó en 1949. Como se podrán imaginar, este texto de 700 páginas, casi un poco más, publicado originalmente en 2 tomos, en algunas ediciones se publica en un tomo. Es un libro sumamente importante y de eso se trata. Voy a sintetizar los temas nodales del libro y cómo desde una lectura contemporánea del siglo XXI y lo que ha acontecido desde que se publicó en 1949, repito, el libro, pues han acontecido muchísimas cosas en el mundo de las mujeres y de los hombres, porque ahí es donde está el eje del tema del libro. Pues desde mi punto de vista sigue siendo muy actual y quizás más actual que en la época en que lo publicó en París Simone de Beauvoir. El libro, como repito, El segundo sexo, así lo titula, ha sido
bueno, más bien fue objeto de investigaciones muy, pero muy diversas y profundas en distintas áreas del saber, del conocimiento, desde el momento en que Simone de Beauvoir se plantea, por cierto, a una sugerencia de Sartre. Ustedes saben que fue la pareja de Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, para algunos considero el más grande filósofo y escritor del siglo XX, respecto a por qué no abordaba el tema de cómo viven las mujeres la realidad social, la realidad familiar, la realidad política, en fin, la realidad, en síntesis. Y de ahí, según relata en algunos de sus libros, Simone de Beauvoir, ella efectivamente dice, bueno, pues yo desde mi experiencia femenina, con el conocimiento que tenía filosófico y, repito, en otras áreas, empieza a escribir durante varios años, a investigar. Ella misma narra que la Biblioteca Nacional de París fue un lugar permanente de lecturas y investigaciones y entrevistas, además la realidad misma que ella estaba viviendo. Recuerden que el 49 está apenas articulándose Europa, Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, que va a marcar a toda la generación europea y mundial, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hay entonces una efervescencia intelectual, hay una efervescencia filosófica, de pensamiento, de debates, efervescencia política, eh, la sensación del absurdo que dejó la Segunda Guerra Mundial con tantos muertos, tantos millones de muertos, sobre todo en Europa, plantea una determinada manera de pensar, de entender el mundo, y ahí es donde encaja muy claramente el pensamiento de Sartre, por un lado, y otros, Merleau-Ponty, Albert Camus, ella misma, como la única destacada filósofa, y esto lo dicen los mismos compañeros filósofos hombres, dice, del nivel o de la profundidad del mismo Sartre y de los mismos grandes filósofos del siglo XX, en un mundo machista, imagínenselo, en un mundo masculino, incluso en la academia. La academia tuvo que aceptar la originalidad de su pensamiento y de su abordaje en libros previos, en la tesis de licenciatura, pero, fíjense, cuando publica el libro El Segundo Sexo, mayo, creo, sí, mayo de 1949, se le deja ir la andanada, con una andanada de epítetos y de descalificaciones. Por un lado, el mundo intelectual, salvo excepciones, por supuesto, el mismo Sartre, algunos amigos, pero destacados escritores, amigos de ella, el mismo Albert Camus, amiguísimo de ella, de Sartre, tiene una frase muy célebre que dice que había humillado al macho francés con su libro. Es decir, en el panorama del pensamiento europeo y francés de la época, lo que dice el libro, que voy a hablar un poco después de él, de los temas, lo consideraba que era una provocación al mundo masculino francés, al macho francés, así lo dice. Ustedes pueden buscar y ahí está la frase, usted ha humillado al macho francés. Es decir, un mundo machista de pie de principio a fin, donde las mujeres, salvo excepciones y poquísimas, tenían acceso a lo social fuera de la familia, es decir, la universidad, el periodismo, eran muy destacadas, muy pocas, eran mujeres normalmente rebeldes y con un pensamiento muy crítico, porque desafiaban, por supuesto, la autoridad patriarcal, machista de los padres, de los hermanos, de los maridos, de los novios, y decían, yo quiero hacer lo que me dicta mi conciencia y lo que me dicta mi deseo de trabajar en determinado tema. De manera que la publicación en sí del libro, ahí dicen los cronistas, fue un acontecimiento. Hoy diríamos un boom, ¿sí? Un boom de escándalo,
porque inmediatamente pues se fueron a leerlo los intelectuales por un lado, pero el público en general. Es decir, las mujeres se sintieron interpeladas por lo que dice el libro, El segundo sexo. Es decir, por primera vez una mujer pone un espejo con focos brillantes para que se vieran cómo habían vivido no decenas en Europa, milenios. Es decir, la cultura patriarcal, cómo había dominado el pensamiento, la cultura, la existencia de las mujeres, pero también de los hombres. Es decir, ella dice en su libro, el mundo ha sido construido por los hombres, por los machos, sí, en la ciencia, en la filosofía, en la política y demás, y es su visión del mundo donde la mujer justamente cumple el papel del segundo sexo. El segundo sexo es un título provocador porque lo plantea como una jerarquía desde la óptica machista, no porque ella lo crea. Ella dice, de ninguna manera, esto tiene una raíz ideológica, una raíz política, una raíz cultural, una raíz milenaria, religiosa y síganle en la lista, ¿no? Y imagínense ustedes el enorme trabajo intelectual que significó investigar cómo se trataba a la mujer desde los tiempos en que se inventó el derecho, por ejemplo, en los primeros códigos, en el derecho romano, donde se daba como un hecho natural que solamente los hijos varones eran los que podían heredar y la mujer estaba subordinada a procrear hijos y a estar en la casa como ayuda, como apoyo, etcétera, ¿no? Lo que dicen las religiones, todas, las monoteístas, incluso las politeístas antes de Cristo, salvo algunos matices, podríamos decir, la griega, la romana, hay una obra de Aristófanes, ¿no? Donde satiriza justamente el tema del tratamiento a las mujeres en la Gran Grecia, donde se privilegiaba a las prostitutas y a las hetairas, a los amantes, pero las mujeres eran para estar en la casa, ¿no? Desde entonces, previo a la época cristiana, pero uno rastrea el Islam y igual, todavía apalean, matan apedreando a mujeres en Afganistán, en Irak, la burka, si no se ponen la burka, eso es pecado mayor. En fin, vivimos todavía cierto medievalismo que en el libro Simón de Beauvoir desmonta de una manera impresionante. Entonces, fíjense bien el trabajo. Lo que quiero plantear como una provocación para que ustedes puedan leer el libro, puedan entrarle al tema, lo pueden conseguir en las librerías o ahora es muy fácil por internet. Tenía que ser un trabajo intelectual muy intenso. Y una mujer con una capacidad de síntesis y de investigación, con un pensamiento filosófico como el de que afortunadamente ella tenía, para poder abordar durante varios años la investigación y escribir lo que escribió en su famoso libro, ¿no? Antes, pero se cuentan con los dedos de la mano, hubo mujeres que abordaron el tema de la desigualdad contra ellas. En el lado sindical, por ejemplo, en el sindicalismo, el tratamiento en el mundo obrero. Hay una famosa alemana que se llama Clara Zetkin, ¿sí? Que ella luchó por los derechos, los salarios en Alemania y en Europa, cuando a las mujeres se les pagaba lo que se le ocurría al gerente y a los hombres, por supuesto, siempre hemos tenido el privilegio del mejor trato. Todavía hay un debate de equidad, empezando por los salarios de trabajo. Pues hace poco en Hollywood, ¿no? Las estrellas, las actrices no protestaron por el asunto, ¿no? De manera que desde el punto de vista de las religiones, desde el punto de vista de las filosofías, hay un pasaje en las oraciones judías donde los hombres dicen gracias Dios por haberme creado hombre para servirte y no sé qué, y las mujeres rezan gracias mi Dios por haberme hecho mujer para servir a mi hombre en lo que se le ofrezca.
Aristóteles decía que la mujer era poco menos que casi un animal, y Santo Tomás alegaba si había alma o no en las mujeres. Es decir, los grandes filósofos o teólogos de la religión siempre desdeñando a la mujer, viéndola en un punto o en un sentido inferior, ¿verdad? Eh, y ya lo dije, el aparato jurídico de los países, de las naciones, el aparato político, el aparato educativo, las familias mismas. Creo que habrá aquí gente con suficientemente edad para acordarse cuando a los hombres nos dejaban ir a las fiestas de 15 años y podíamos llegar a las 12, y en tanto que las hermanas, cuando muy tarde, a las 10, había que estar ahí. Y si llegaban más tarde, se les reprendía y en algunos casos se les castigaba. Es decir, no hace mucho tiempo en el mundo todavía la mujer estaba subordinada a un segundo sexo, a un segundo inferior, a un sexo inferior, y por lo tanto controlado por el mundo femenino machista, ¿no? Entonces, la tradición mundial, vamos a decir, desde que la especie humana ha poblado el planeta, cultural, ha sido una tradición machista y una tradición donde las mujeres han estado subordinadas por la ideología y todo esto que he estado mencionando. Bueno, sería muy, la verdad estoy haciendo un esfuerzo de síntesis porque me parece muy importante esto. Este curso, este libro es para darle un curso de 6 meses, un año. En realidad es algo muy profundo, pero por algo hay que empezar. Y yo creo que la provocación a la investigación personal y de grupo siempre es muy importante. De manera que entonces tenemos un libro con esos antecedentes. Hablé de Clara Zetkin en Alemania, Alejandra Kollontai en Rusia. Tuvo que pasar la Revolución Rusa, del grupo de Lenin, de Trotsky, nada más, nada menos, Zinoviev, los grandes dirigentes y pensadores rusos, a grado tal que ella fue embajadora en México. Alejandra Kollontai era una mujer muy avanzada para la época, pero como siempre eran pocas las mujeres que tenían acceso al pensamiento. Hubo muchas mujeres en la revolución, en todas las revoluciones, pero eran las mujeres que le entraban a la guerra, al asunto, y eran muy pocas las que tenían una educación, una capacidad como para abordar temas de la envergadura de Alejandra Kollontai o Clara Zetkin, otras más. Pocos hombres hubo pocos también desde el siglo XIX. El siglo XVIII, algunos filósofos de la Ilustración eran democráticos, un poco más abiertos, pero todavía atrapados en el lenguaje masculinista, machista, digamos, patriarcal. De manera que en 1949 algo acontece cuando se publica El segundo sexo. Yo digo, si creo que no me equivoco, no exagero, si digo que El segundo sexo es un libro fundacional. ¿Sí? Quien le interesen los temas de las mujeres, los temas del feminismo, los temas de la cultura patriarcal, no pueden sacarle la vuelta de su lectura. Es como decirle a un cristiano, a un sacerdote, pues o que nos diga un sacerdote, pues a mí la Biblia no me interesa leerla, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué clase de cristiano, no? O a un musulmán que dice el Corán, pues no lo leo. ¿Ah? A un biólogo que no sepa quién fue Darwin, o lo haya ojeado de perdido, o a un físico que aportó Newton. Esos libros fundacionales que abren un terreno de pensamiento y de conocimiento que nos esclarecen un poco más el mundo, ¿no? De ese nivel es El segundo sexo. De manera que sí, yo en algunos escritos, en algún ensayo digo que es un libro fundacional. Cuando hablo de un libro fundacional es que es un libro de referencia necesaria. Los movimientos feministas, cualquier matiz, desde los radicales a los más moderados,
tienen que leer ese libro, diría yo, como una necesidad de conocimiento. Porque la política no solamente es actividad, es también conocimiento. Es como la academia, también es conocimiento y es práctica, es política también. Vuelvo al efecto, ¿no? Antes de entrar al temario, ¿no? Porque si no se me va el tiempo y bueno, la idea es dejar un tiempo al diálogo con ustedes. Muy bien. Vuelvo al 49, 1949. Estamos a 4 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. Europa está en ebullición. México está entrando a la modernidad. ¿Sí? Bueno, está industrializándose. La UNAM ya era la UNAM, ya para entonces se había formado la Universidad de Nuevo León, por cierto, en el 33 se fundó. Eh, el mundo está en evolución. Estados Unidos está creciendo de manera impresionante. Vivimos la Guerra Fría. Ya el mundo está dividido entre el mundo comandado por los Estados Unidos, el mundo comandado por los rusos, que se llamó Unión Soviética, que ya no existe, o el muro de Berlín, que ya no existe, lo cual es un tema de historia y de cultura impresionante, porque estamos viendo el coletazo de aquello, los efectos ahora con la guerra de Ucrania, con la OTAN y con la crisis económica que estamos entrando. Ojalá se pare, porque si se nos viene, quién sabe dónde vamos a parar, ¿no? Bueno, esto fue una acotación cultural política del tema, ¿no? Bueno, 1949 es la fecha en que Gallimard edita El Segundo Sexo. A las 2 semanas ya se habían vendido 30,000 libros. Y empiezan los columnistas, los críticos, los intelectuales, los periodistas a leerlo y dijeron, bueno, ¿qué es esto? Y la verdad se le van, salvo excepciones contadas, se le van a la yugular a Simón de Beauvoir. No entendían. Y además les puso el dedo en la llaga para decirles, véanse en el espejo, señores, cómo han tratado a las mujeres a través de los milenios, ¿no? Fue, por un lado, ella lo dice, la trataron de lesbiana, la trataron de loca, la trataron de prostituta, la trataron de émula de Sartre, de seguidora de no sé qué. El peor lenguaje del conservadurismo, las derechas, ¿no? Porque Simón siempre fue una mujer desde la izquierda, ¿no? Hay que dejar claro, es un pensamiento crítico que no se da en el pensamiento conservador. Contrario, el pensamiento conservador abomina de las ideas, ¿no? Hay un eje central en el libro que ella desmonta, lo cual le llama el eterno femenino. El eterno femenino es una construcción religiosa, ideológica, académica, cultural, política. Es como si las mujeres a través de los milenios siempre fueran iguales, sumisas, emocionales, obedientes, estar para procrear hijos, para la casa, pero nunca para afrontar como en su subjetividad los temas del mundo, como los hombres desde que se conoce, ¿no? La historia. Sí, el mundo académico, el mundo político, etcétera, etcétera. El eterno femenino, y ella empieza diciendo, esto es un mito. El eterno femenino es un mito, es una ideología muy penetrada en la ideología de las mujeres. Y la han reproducido las abuelas, las tatarabuelas, las bisabuelas, las madres, las hijas, por milenios. Salvo las rebeldes que dijeron, hey, hasta aquí, y yo con mi vida voy a hacer lo que yo quiero y voy a arriesgarme en un mundo masculinista, machista, ¿no? Ella desmonta en su libro, es el punto de partida. Hay una frase famosa que muchos comentaristas la retoman, dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Esta es una frase muy provocadora.
No por el hecho porque una mujer tenga un aparato sexual determinado, una estructura biológica, ya es mujer. La convierten como mujer, la educan como mujer. ¿Mm? Todos los mandatos del mundo masculino y a los machos igual, a los hombres igual. Más que el privilegio del mundo masculino patriarcal, pues es eso, un privilegio, ¿no? Su libro se trata de desmontar eso, es decir, nos educan desde antes de tener conciencia de nada para hacer determinada manera. Y es la frase, el eterno femenino. Es que tú eres mujer. Yo recuerdo cuando jugábamos de niños a mis primas, es que tú no puedes subirte al árbol porque eres mujer. Eso es para tus primos, tus hermanos. Se te van a andar viendo los calzones, ¿no? Ese tipo de discurso medio perversón y que una mujer no puede sentir el placer de subirse a un árbol como nos subíamos los hermanos y los primos, ¿no? Teníamos la represión de las primas que nunca se podían subir a un árbol porque si las veían les iba, y así en términos generales, el no jugar con algunos juguetes muy divertidos que son para los niños, y al revés, que los hombres no jueguen con algunos juguetes que son supuestamente solo para niñas. Ese tipo de lenguaje, Simone de Beauvoir lo pone en entredicho desde el principio. Entonces, a ver, voy, porque sí me interesa mucho que quede claro de qué se trata el libro, ¿no? Estoy hablando en términos generales del contenido y de lo que significa el libro, significó en los años 40. Este libro está traducido en la primera década, se tradujo a todas las lenguas. No podía dejar de ser así. Al chino, al ruso, al japonés. Pero lo chistoso es que en algunas lenguas le cortaban lo que los traductores o los prologuistas o los editores consideraban demasiado fuerte para la religión, la cultura de la época, es decir, lo cercenaban. Un libro que ha sido censurado, traducido, pero censurado, quitándole las partes que ellos consideran que son muy fuertes, ¿sí? Cambiando conceptos, quitándole la fuerza que tienen los conceptos. Los conceptos son conceptos fuerza, ¿sí? No es lo mismo decir explotación que desigualdad. Desigualdad está muy de moda, pero a veces ya no se habla de explotación. Explotación sexual, no. Desigualdad, una mujer casta y una mujer prostituta. No, no, es explotación de la prostitución. Las palabras cuentan, dicen y a veces se reprimen, ¿no? Simone de Beauvoir entonces aborda con toda la valentía, porque ella decidió desde muy chica, a los 10 años, decir, yo voy a ser una escritora. Eso está en otro libro, su biografía, y corrió todos los riesgos. Se fue a vivir sola cuando nadie se vivía sola, en un cuarto. Una mujer muy valiente, la verdad, una mujer extraordinaria, ¿no? Y en la época, bueno, como digo, que Gallimard publica su libro, inmediatamente se traduce a todas las lenguas, pero cercenado, salvo excepciones, pues. En Rusia estuvo prohibido el segundo sexo, como estuvo prohibido Freud por el stalinismo, ¿no? En Alemania, pues no le tocó Hitler, sino lo manda a quemar en las piras, ¿no? Como mandó quemar novelas y... ¿eh? Hay universidades actuales donde está prohibido el segundo sexo, no se puede dar cursos, ¿eh? Y bueno, como yo no tengo, como dice el dicho, pelos en la lengua, en la UDEM, ahí le impidieron a una maestra que diera conferencia y hubo un conflicto con un editorialista del norte hace unos 7 años. UDEM de Monterrey. Esto nos habla de cuál es el contenido del libro, ¿no? Y que la táctica de decir, es que es un libro que se publicó hace 70 años. La mentalidad de la moda, solamente lo que está de moda y lo ligero y lo frágil y lo que no tiene mayor consistencia. No, 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 es una forma de prohibición, decir, es que este libro ya no tiene sentido, falso. Y yo me gustaría debatir con quien
Lo quisiera decir que mantiene esa idea de que el libro ya no nos dice nada a los lectores del siglo XXI. Al contrario, como digo, nos dice, parece que nos está hablando ahora ya, no en sordina por la represión de las décadas pasadas, se nos está hablando con un altavoz. Y bueno, ahí está, la revolución que viene va a ser una revolución feminista. Las mujeres están movilizadas en todo el mundo, organizándose, protestando por el maltrato, por los feminicidios, por el maltrato intrafamiliar, por ¿cómo se dice? Por la segregación, por lo que hacen los árabes allá, que eso sí es terrible. En fin, las desapariciones forzadas de ellas, por el caso de Devani aquí en Monterrey, que todavía absurdamente sigue sin resolverse y sin un mínimo responsable. Ahí está el aparato jurídico operando desde el punto de vista represivo machista. Entonces, es un libro muy, pero muy importante que yo les recomiendo a ustedes que están ahora en esta plática y que me gustaría escucharles alguna pregunta, alguna duda, por supuesto. Entonces, mire, el libro se divide en dos partes. Como dije al principio, se publicó en 2 tomos. Hay algunas ediciones. A ver, sí, creo que sí. Esta edición, miren, se logra ver, es una edición cuando cumplió los 50 años del aniversario, una edición argentina, extraordinaria traducción, en un tomo maravilloso que tiene 715 páginas. En 1999, es del siglo pasado cuando se editó este libro a propósito de los 50 años de la edición. ¿Sí? El libro entonces está dividido en 2 partes. Fíjese los temas. Con esto nada más los voy a esbozar porque hablar de cada uno de los temas pues nos llevaría cada uno 1 o 2 horas mínimo para sintetizar, pero bueno, no ese es el objetivo de esta charla introductoria. La primera parte lo dedica a los datos de la biología. Investiga ella la ciencia biológica y dice, la mujer está constituida físicamente por estos elementos que la hace ser una hembra. Es decir, la capacidad recreativa, todo el fenómeno de los óvulos, la menstruación, cosa que los hombres no tenemos. Y dice, ya desde la parte biológica la mujer batalla en el desarrollo y en el crecimiento, que los machos, los hombres no viven ese proceso. Entonces, afirmarse como mujer, pasar por la niñez, pasar por la adolescencia y ya llegar digamos, al desarrollo de sus órganos fisiológicos es una lucha biológica. Se mete por ese terreno. Dice, pero eso es lo que la naturaleza ha planteado al mundo femenino. Igual que el mundo femenino en otro sentido, ¿no? Los hombres no menstruamos, los hombres no tenemos ni hijos. Y dice, y cuando hay la gestación, cuando hay el embarazo, es todo un fenómeno fisiológico, psicológico y en fin. Hace un extraordinario análisis en 25 páginas, creo, sintetizando, para decir, este es el mundo masculino, este es el mundo femenino. Y luego se mete en otro apartado le llama destino a esa parte. Pues sí, la mujer está destinada, hay un destino según su estructura biológica, ¿no? Digamos, a seguir esos procesos biológicos. Es la naturaleza la que está operando ahí. Pero la cultura no es un destino. La cultura se impone, se transmite. Las ideas, las religiones, lo que estaba hablando hace rato. Y entonces se mete a dialogar y a debatir y a contradecir nada más y nada menos que al doctor Freud. Claro que se mete a estudiar el psicoanálisis. Y hay una parte donde Freud dice que la mujer empieza a hablar del complejo de Edipo, de toda la teoría, y dice la mujer tiene un sentimiento de inferioridad porque tiene nostalgia del falo. Cuando se da cuenta que no tiene falo como su hermanito, cuando descubre, se siente minimizada, se siente inferior. Y Simón de Beauvoir dice, Freud está equivocado.
lo que sucede no es porque haya un aparato sexual que tienen los niños y la mujer es distinta, sino porque quienes tienen el aparato sexual masculino tienen libertades, juegan, se suben a los árboles. Es la vida que viven los niños y las niñas reprimidas, lo que ellas sienten como un apartheid, digamos, como una especie de eso, de segundo sexo. Tú eres del segundo lugar. Entonces hace un debate impresionante donde le corrige la plana a Freud y le dice, lo que pasa es que Freud sigue el concepto de Edipo y no, obviamente eso no me voy a meter porque es complejo, siguiendo el patrón masculino y lo aplica a las mujeres. Solamente que en los hombres él dice complejo de Edipo y en las mujeres dice complejo de Electra. ¿Sí? Y luego viene cómo la niña se identifica con el padre, cómo el niño con la madre, y cómo viene el yo y el super yo, lo que se tendría la moral, la ética, los valores. Y bueno, es muy complejo eso, la verdad. Pero le corrige la plana al doctor Freud y dice, no, doctor Freud, a la mujer se le ha tratado así, y si tiene un sentimiento de inferioridad, de sentirse segundo sexo, desplazada, es porque cómo vive la vida y cómo ve que su padre, sus hermanos viven la vida y tienen libertades que ella no tiene. Esto es revolucionario, ¿no? Diciendo, no, es por lo que ellas viven, lo que desearían hacer, pero no pueden, porque hay una limitación de carácter cultural, religioso, ético, lo que ustedes quieran. Y en esa primera parte del destino se mete con el materialismo histórico. También una síntesis de 10, 15 páginas. Dice, la gran aportación de Engels, de Marx, ojo, otros marginados, es que aportaron el lado de la economía y de la política. Cómo se dan los fenómenos económicos y políticos. Cómo la mujer, hasta la época industrial en Inglaterra, la llaman a trabajar para sobreexplotarla 16 horas, casi a morir, hasta dejarla muerta, hasta que muriera a la edad de 35, 40 años de extenuación, ¿sí? Ahí la explotación para crear la plusvalía del capitalismo. Dice, y la mujer se siente también minusvaluada porque depende del dinero del padre o del macho, o perdón, o del esposo, o si se trata del amante o si se trata de otras fuentes. Pero ella no genera, no se siente libre teniendo su propio mundo económico para poder decir yo me valgo por mí misma porque tengo la posibilidad económica como para decir en un matrimonio, basta, no soporto el trato familiar, no soporto el trato del marido y me voy, como afortunadamente eso sucede ahora seguido, ¿no? Es decir, muchas mujeres tienen la capacidad económica propia individual para independizarse. Y entonces entra en un análisis político del origen de la familia, cómo la mujer ya desde ahí, la herencia, la dote y variables económicas, eh, sociales que vienen de lo que se llama el materialismo histórico y le dedica a esa parte. Bueno, rápidamente me voy, 7:16, sí, bueno. Y hay una segunda parte del primer tomo que le dedica a la historia. Se mete a estudiar historia. Y entonces nos hace un recuento histórico de cómo vivían las mujeres en Egipto, en Grecia, en el Medio Oriente, ¿sí? Ella tiene la tesis que es muy probable, según algunos antropólogos, y que muy al principio, de romper con el milenio de vivir en las cuevas, los hombres y las mujeres, en el lado, digamos, en la parte de esa historia, no todavía del homínido y de la sociedad, por supuesto, cómo las mujeres pues procreaban, ¿sí? Y hay una tesis muy clara, cuando no había que comer, porque en los frutos con los que cazaban y demás,
a los niños los abandonaban a que murieran, ¿no? Es decir, ahí no había moral, no había ética, no había religión, había sobrevivencia, ¿no? Entonces tiene la idea que muy al principio tal vez los hombres imaginariamente crearon reinas. Ojo con eso, reinas, porque el hombre siempre tuvo una especie de miedo a la mujer, porque no se explicaba, y esto hay una lógica que luego desarrollan otros antropólogos y los dice, ellos no explicaban cómo esta mujer, que no se le llamaba esposa ni novia ni nada por el estilo, que la escogían dentro del clan, de la tribu y tenían el apareamiento, pero lo que sí observaban es que las mujeres a determinada edad tenían un sangrado al cuerpo y los hombres se veían y ellos no sangraban. Y que en algunas circunstancias, claro, fueron atando cabos, que ese es el inicio del pensamiento abstracto, a determinado tiempo, lo que ahora llamamos los 9 meses, salía un pequeñito igual, que creciendo sería igual que los otros. O pequeñita, ¿no? Una niña o un niño. Entonces, eso no se lo explicaban, porque era el pensamiento mágico el que dominaba. Entonces había un temor, un miedo a las mujeres y el miedo a veces lo que produce son dioses, ¿no? O diosas. Entonces hay la tesis de que al principio había diosas, pero cuando aparece el principio ya en la época del asentamiento de la propiedad privada y que del macho con su fuerza es el que desbroza y que planta y que la mujer se queda en la cabaña a cuidar a los niños, ya que entramos en esa época que son cientos de miles de años después, entonces hubo la necesidad de crear dioses y se crean los dioses masculinos. Y hasta la fecha, ¿a qué dioses se les rinde pleitesía? Cualquiera que sea la religión, son dioses masculinos, salvo en la etapa de Grecia y Roma, pero el que encabezaba pues siempre era Zeus o Júpiter en Roma. Es decir, las diosas tuvieron ya un segundo plano, pero según Simón de Beauvoir hubo una época, pero muy al origen de la humanidad que pasó esto. Y eso entra en la historia y en los mitos. Ella se mete a hablar de los mitos. Cómo hay muchos mitos sobre las mujeres. Y sobre los hombres también, ¿no? Cuando yo hablo del segundo sexo, no solamente habla sobre las mujeres, interpela a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Por supuesto. Los mitos literarios, los mitos religiosos, los mitos familiares, los mitos sociales, siempre en el sentido eh, de, de la reclusión de la mujer a un segundo plano. Pues, historia, mitos, y aquí algo muy importante, la formación. ¿Cómo se va formando una mujer en la cultura patriarcal? En la infancia. ¿Cómo tratan a la niña en la infancia? Yo recuerdo a mis hermanas o las primas, lo que yo veía, nunca vi, cuando había que cambiar un pañal, a todo el mundo lo corrían y nunca vi a una niña desnuda, una bebita. O se procuraba que no se viera. Fíjense bien el mito que había entonces de la sexualidad. En tanto que a los niños hasta los dejaban ahí que se orearan y jugaban incluso con el penecito chiquito, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque eso luego se traduce en los juguetes, luego se traduce en la represión que las niñas van siguiendo en la familia en el ámbito conservador. Luego la joven, que es la joven, ella le llama la joven, que es la adolescente según nuestro lenguaje, cómo va cambiando, cómo va pasando de niña a adolescente, la sexualidad, el cuerpo, de pronto siente que el cuerpo no es el de ella, en fin, pues lo que ustedes saben, las mujeres aquí lo saben mejor que nadie y nosotros lo observamos y le cambia la voz y de pronto, pues la primera menstruación, si no tienen alguna educación previa, algunas se asustan mucho, piensan que están enfermas y quedan traumadas y eso los hombres pues no pasamos por ese proceso, ¿no? Cómo empieza la sexualidad, a madurar los órganos sexuales y cómo empieza el deseo, aquí entra el psicoanálisis, las chicas a fijarse en los muchachitos, ¿sí?
y los muchachitos en las muchachitas, o también las muchachitas en las muchachitas, cuando les gustan las mujeres y tienen una tendencia lésbica, o los chicos son homosexuales con los chicos, ¿no? Digo, diversidad, no siempre la ha habido. Eso sucede en el periodo de la adolescencia, pasando la adolescencia, pero que para la mujer es más complejo, ¿sí? Y no voy a seguir hablando de esto porque es muy amplio. Y luego de la iniciación sexual, ¿qué pasa con la iniciación sexual? Cuando inicia un hombre y una chica ya, en edad de la sexualidad. Para los hombres, yo no hace mucho tiempo, yo creo que en algún lugar todavía, había tíos, hermanos, o hasta el padre que llevaban a los hijos con las prostitutas para que tuvieran relación sexual y no se volvieran gays. Eso era impensable en la hija, ¿no? Pues ¿cómo? Al contrario, la hija, su sexualidad debía preservarse para cuando se casara, como si fuese un valor de intercambio, ¿no? ¿Sí? Y mientras tanto, que afortunadamente eso se rompe en los años 60, empieza a romperse, y justamente el segundo sexo cumplió un gran papel para que las mujeres se fueran independizando en su sexualidad y pensando que ya no tendrían que vivir para casarse solamente, ¿no? Podían hacer su vida y tener una experiencia sexual, en fin, como los hombres, y bueno, eso cambia en los años 60. Los años 60 es una revolución en la cultura y las mujeres y hombres que el segundo sexo contribuye de manera muy destacada, ¿no? Las primeras formaciones de los movimientos feministas que ahora están en todo el mundo. En México, en la UNAM, se estudia el segundo sexo en esa época. Finales de los 50, principios de los 50. Aquí en Monterrey, un primer núcleo de 7, 6 mujeres leían el segundo sexo. No más. De la UNI, ¿eh? Que además las conozco. ¿Sí? Segundo sexo no existía, ¿no? Ya luego, por supuesto, ya ves. Entonces, fíjense bien, infancia, la adolescencia, la iniciación sexual, y ahí empieza, en esa cuarta parte, a analizar la lesbiana. ¿Qué pasa con el mundo lésbico? Y lo hace muy, muy interesante y muy provocador, y muy incisivamente, Simone de Beauvoir en ese capítulo que le dedica a la mujer lesbiana. Luego hay otro capítulo que le dedica a la mujer casada. ¿Qué mitos hay en el casamiento? ¿Qué mitos masculinos y qué mitos femeninos? Es que yo ya estoy casada y me debo a mi marido y le debo obediencia y ya no me gusta a nadie porque estoy casada, lo cual es falso. Lo sabemos que es absolutamente falso. Pero el mandato conservador es que los hombres sí pueden tener amantes, sí pueden tener casas chicas, les decían antes, ¿no? Pero la mujer, ay, cuidado con que pase eso, porque inmediatamente puta y inmediatamente lo peor. ¿Eh? Entonces, esa situación la analiza Simone de Beauvoir y los mitos de la mujer casada. ¿Qué pasa cuando alguien se casa, cuando una mujer se casa? Y cómo hay que romper con esos mitos, conscientemente, eh, de manera auténtica, ¿no? No se trata tampoco de, ¿verdad? Cuando es una necesidad. Y el mito mayor, creo yo, ustedes estarán de acuerdo, y ya yo creo que me voy acercando al... Sí, sí, es que estoy haciendo fuerte. El mito de la madre. En México es el mayor mito. La Virgen María. Los narcos pueden mandar matar 50 o 100, incluso mujeres, violarlas y abandonarlas. Pero a la madre que nadie la toque, a la mamá de ellos. Al contrario, es decir, hay algo muy fuerte metido en el mito de la maternidad y de la madre, por lo mismo, porque tiene que ver con la reproducción de la especie, que es un proceso natural, cultural, psicológico, pero se ha llevado a mitos que le impiden ser una madre plena, libre, creadora, con sus hijos, con su marido o con la pareja y en la vida social. ¿Cuántas mujeres hay que con culpa trabajan porque piensan que no le dedican el tiempo a los hijos? Que además que quedan extenuadas, ¿no? Porque tienen dos chambas, ¿no? ¿Sí? Ese es uno de los grandes temas actuales de las mujeres, ¿no? Es decir, la madre. Y analiza, se mete a fondo
Simone de Beauvoir decidió no ser madre, ¿eh? Por iniciativa propia, por deseo. Dice, yo tengo que escribir muchas cosas, yo quiero dedicar mi vida a lo que tengo que escribir y yo sé que si soy madre, si tengo un hijo, no, se me va a romper el proyecto. Ella era muy consciente y lo hizo consciente y murió sin tener hijos, ¿no? Y un convenio con Sartre y con otras parejas que tuvo y demás, ¿no? La vida social en sociedad de las mujeres. Qué bueno que ya no, las mujeres ya no nomás van a jugar a la lotería o a la canasta o no sé qué juegos había antes y hablar de, de ¿cómo se llama? De los bebitos y, ¿no? Que ahora las mujeres tienen una vida en sociedad compleja, rica, como, ese es un fenómeno del siglo XX, XXI, ¿no? Como dije, después de los años 60 y al que al segundo sexo se le debe mucho, ¿no? Y que los hombres hemos cambiado mucho, hemos cambiado, que ya decimos, bueno, porque me tengo que comportar como un macho, ¿verdad? Intolerante, un patriarca, yo tengo hijas, ¿cómo voy a educar a mis hijas, ¿verdad? Como educaron mis padres a mis hermanas. Sería una total contradicción andar hablando del segundo sexo y viviendo así, ¿no? Sí, mi pensamiento ha cambiado, como el de muchos hombres, ¿eh? La verdad. Pero no, todavía faltan. Es la minoría, todavía faltan muchos hombres de cambiar de mentalidad, ¿no? Y luego, rápidamente, la narcisista, la mujer narcisista, que hay muchas, el yo y lo demás. En el medio artístico, uff, en el teatro, en el cine hay que viven una vida muy desdichada, ¿eh? Pero sumamente muy... lo patológico narcisista en las mujeres como una forma de protegerse, ¿eh? De protegerse de los embates masculinos y machistas, ¿no? Y luego está la enamorada, otro gran mito, otro gran tema, la mujer enamorada. Pues me golpea, me maltrata, me insulta, pero lo amo y me dice que está enamorado de mí, pero que pierde la cabeza, ¿eh? Otra gran trampa, que no quiero decir que no haya mujeres enamoradas, ¿no? O hombres enamorados, pero una cosa es enamorarse en libertad, ¿sí? Y otra cosa es enamorarse bajo un yugo, ¿no? Hay una frase de Sartre impresionante que dice, bueno, una cosa no tiene sentimientos, o algo así, estoy parafraseando. Y cuando uno tiene relación con una mujer y la trata como una cosa, ¿sí? Pues va a reaccionar como tal, ¿no? Algo así, estoy parafraseando. O sea, quiero decir, a la mujer no se le debe tratar jamás como una cosa, ¿no? Es a una persona que tiene sentimientos, todo como los hombres, ¿no? Con las matices, ¿no? ¿Sí? O sea, el tema del enamoramiento puede ser una gran trampa o puede ser una vivencia auténtica. eh, eh, y la mística, la mujer que se dedica a Dios, las monjas, las religiosas, ¿qué pasa en ellas? ¿Qué pasa ahí? Es un gran tema, ¿no? Porque el gran Señor es Dios y le deben obediencia a los sacerdotes y al Papa. Y ahí hay un asunto de trampa también de modificación de las iglesias, ¿no? De las religiones, que ¿por qué no? Una monja podría dirigir una iglesia en una colonia igual que un sacerdote. ¿Por qué no? ¿Quién lo impide? Hace milenios de cultura religiosa que es lo que lo impide, ¿no? Pero eso puede cambiar. Y hacia el final, una última parte breve es la síntesis que dice hacia la libertad, la mujer independiente. Hace una síntesis después de todo lo que desarrolló, hacia cuál es el ideal, la mujer independiente, la mujer autónoma, la mujer eh, que trabaja en la sociedad, solidaria, que tiene buena relación con la pareja, que tiene buena relación. Es decir, ahí termina el libro, es el último capítulo, ¿sí? Después de que formalicé y más bien cité los contenidos, que como ven, cada contenido es como para dedicarle un muy buen tiempo de reflexión. Pues discúlpenme, son las 7:31, yo me comprometí que iba a ser una hora porque tenemos algunos minutos para pregunta o alguna intervención que les rogaría fueran breves. Tenemos 15 minutos y sí me gustaría que no nos fuéramos
pues así, únicamente unilateral de aquí hacia allá, sino que escucharles a ustedes. ¿Estás por ahí, María Luisa? O no sé quién coordina. Sí, aquí estoy, Javier. Sí, bueno. ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, aquí tengo dos preguntas por lo pronto. A ver. La primera dice así: ¿Simone de Beauvoir se define como una escritora feminista o como una escritora y filósofa antes que feminista? Las dos cosas. Las dos cosas. Primero, antes de ser feminista, ella descubrió con la escritura de su libro. Primero fue filósofa, escritora, novelista, y luego el libro la fue entendiendo lo que ahora llamamos feminismo, ¿no? Y ella fue las que encabezó los primeros movimientos feministas en Francia y en Europa. Las dos cosas, diría, ¿no? Y sí, lo ha dicho, lo ha hecho en entrevistas. Ustedes pueden encontrar en YouTube innumerables entrevistas a ella, ¿no? Hay una de Londres interesantísima. Hay muchas entrevistas. Ahí pueden entender mejor lo que digo. Sí. ¿La otra? Sí, la otra pregunta dice: ¿cuántos libros tiene publicados Simone de Beauvoir? Uy, yo creo que tiene como 15 libros. Digo, no los he contado todos, pero simplemente de su autobiografía, que es muy interesante, desde que ella, en qué familia nace, hasta que ya es mayor, son 5. Tiene ensayos, tienen Los Mandarines, que es una gran novela, La Invitada, otra novela, un ensayo sobre los Estados Unidos, porque ella vivió en Estados Unidos y anduvo por ahí. Tuvo un amante escritor norteamericano, le dedico unas páginas, tiene y muchos ensayos y otros libros. Uno sobre la vejez, que por cierto es un libro muy interesante. Cómo la sociedad en que vivimos trata a los ancianos, a los adultos, casi como desechables, ¿no? Cuando en otro tipo de sociedad, pues toda la experiencia, toda la vida que han tenido era para que vivan bien, para respetarlos, ¿no? ¿Cuántas personas adultas mueren abandonados, sin trabajo, sin nada? Es la sociedad en que vivimos, ¿no? Ese libro lo trata, se llama La vejez, ¿ah? Pero aproximadamente unos 15, entre 15 y 20 libros, ¿no? Han salido nuevos libros, han salido nuevos libros editados después de que ella murió. Ok, y tomando esa misma pregunta, surge otra que dice: de los libros que tú conoces que tiene ella publicados, ¿cuál sería para ti el mejor? Bueno, de filosofía, ensayo, el segundo sexo, sin duda. El que aportó y el que tiene ideas, no tengo la menor duda, ¿no? Y de las novelas que tiene, pues Los Mandarines es una gran novela de 600 páginas que trata todo un periodo en Francia y en Europa de manera de manera extraordinaria, literariamente hablando, ¿no? La Invitada es una gran novela también, pero con un tema distinto, donde ella es personaje, claro, no con otro nombre, pero su experiencia vivida, la de Sartre, la de los amigos de la época, son el tema de esa novela que se llama La Invitada, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Y no se diga los libros autobiográficos, ¿no? Pero hablando de ensayo filosófico, antropológico, etcétera, El segundo sexo, no tengo la menor duda. Y es el libro más célebre de ella en todo el mundo. Excelente. Tengo otra pregunta aquí más, Javier, que dice: ¿qué opina usted de la relación que tuvo con Jean-Paul Sartre? Que es una relación muy, pero muy interesante y muy paradigmática, porque quizás, y esto lo han escrito muchos, es la pareja que se enfrentó, que tuvo una realidad hasta la muerte, una relación hasta la muerte, hicieron un trato de vivir juntos, se compenetraban, se convivían, pero sin reprimirse el uno al otro. Es decir, si Sartre tenía una pareja, mujer, ella no se iba a poner como la mujer engañada y divorciarse, pero al revés, si ella tenía una pareja como las tuvo, hablo del escritor Nelson Algren en Estados Unidos, que fue una relación muy intensa, pero volvió con Sartre. Sartre fue la pareja de siempre, desde jóvenes en la Universidad de la Sorbona, ¿sí? Entonces mi opinión es que ella abrió muchos caminos
ellos abrieron muchos caminos a una cierta relación de las parejas libre, incluso casados. No quiero decir que ellos no se casaron nunca, formalmente, pero de decir, a ver, yo no estoy aquí subyugada para ser la gerenta de la casa y tú vas a hacer lo que tú quieras y yo tengo libertades. ¿Tú tienes libertades? Sí, bueno, yo tengo libertades. Ese tipo de cosas que no tiene nada que ver con lo que se puso de moda en Estados Unidos, las parejas swinger, o creo que le llaman, ¿no? Que eran intercambios de parejas sexuales. Esa es otra cosa. Es absolutamente otra cosa. Pero ellos abrieron, cosa que ahora los jóvenes están viviendo, ¿no? El asunto es que ahora los jóvenes tienen que darle un contenido cultural, político, ideológico, como los tuvieron ellos, Sartre y Simón de Beauvoir. Digo, no, tienen que ser filósofos, pero me refiero no meramente, muy bien, vamos a tener sexo por tener sexo, o vamos a ver, a vivir juntos un mes a ver si funciona o no funciona. No, no, no. Hay cosas en la vida más allá de eso también. ¿Qué más? Excelente. Bueno, ahora queremos abrir el micrófono a los participantes que nos acompañan esta tarde, nuestros invitados. Si alguien desea hacer una pregunta, nada más por favor levante la mano para que su micrófono pueda activarse y que el maestro Javier pueda responder también a su vez. Te veo, Agustín, en el recuadro, tú eres un buen conversador. Ay, ¿me escuchan? Sí, Ah, qué bueno, Javier. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que has planteado. Pienso que en su época fue algo muy original que marca el desarrollo de la independencia de las mujeres, desarrollo que no ha parado. Estoy de acuerdo contigo en que hay mucho que hacer, pero pienso que estamos en otra etapa en la que ya los jóvenes aceptan jóvenes de determinada cultura, de determinado entorno, de determinado nivel, ya escogen a sus parejas con esa madurez de formar una pareja que va a enfrentar el resto de su vida juntos. Y creo que esta es una etapa que todavía está por escribirse. Ahora, hay un libro de esta escritora donde narra los cuidados que tiene para su madre, no me acuerdo el nombre, es un libro pequeño, en el que yo lo recomendaría para introducirse en la literatura de ella y de él, porque pues, no nomás es cosa de leerla a ella, él también tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y ver todo este planteamiento hacia adelante, lo que hace falta para erradicar el machismo, porque los beneficios son mutuos y son enormes. El respeto a la persona por el hecho de ser un ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer. Y este respeto entre seres humanos, pienso que es la etapa a la que debemos de llegar, y que nos dará pues, muchos resultados. Qué bueno que la universidad promueva este tipo de eventos, ¿no? Y una universidad, siento, y es una opinión muy personal, en general, en el país y particularmente aquí en Monterrey, la universidad no está atenta a lo que pasa en la comunidad. Hay problemas en la comunidad que la universidad debería estar, las universidades deben estar planteando soluciones y estar planteando opiniones, pero no, desafortunadamente voltean y a otro lado y están metidos en su castillo de marfil. A mí me da mucho gusto ver que las universidades salgan y planteen cosas tan interesantes como la que has tú planteado, que pues ya no debiera de ser ni novedosa ni tabú. Debería de ser una cosa superada y acelerar el desarrollo. Pero desafortunadamente
pues no todos se atreven a plantear cosas como las que tú has planteado, con franqueza, con conocimiento y con una conciencia del entorno en que estás hablando, lo cual lo hace lo más útil. Muchas gracias por invitarme. Me parece que el evento es muy interesante y ojalá y que continúen con este tipo de reuniones. Y como lo he platicado contigo, nos debes más teatro en Nuevo León, porque creo que es una de las herramientas que nos va a ayudar al desarrollo de nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Un comentario muy rápido esto. Sí, lo que ha sucedido del 49 a la fecha, hay que pensarlo, integrarlo por lo que está pasando ahora, justamente con la lectura del libro, ¿no? Es una investigación con los nuevos elementos, que simplemente el Internet antes no existía, y los movimientos estos de mujeres tan poderosos apenas empezaban en aquella época, ¿no? Pues, hay muchos temas que abordar que tú de alguna manera tocas, y es un trabajo intelectual, universitario, periodístico, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más que ese comentario al tuyo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, muchas gracias. Parece que tenemos por ahí una última pregunta, Abdul. Sí, buenas noches. Gracias. Tengo una pregunta, maestro, y me llamó mucho la atención esta contratesis, ¿no? O antitesis sobre el tema del psicoanálisis de Sigmund Freud y el complejo de castración, como él lo llamaba, ¿verdad? Sí. Considero que partiendo desde ahí, vemos este tema de la violencia, cuando a la otra persona ya no la ves como tú mismo, no la respeta su humanidad. Uh-huh. De ahí empieza a partir la violencia. Siento que la violencia proviene de esa parte de una falta de humanidad hacia la otra persona, y al empezar a verla con una menor valor, ¿sí? Porque muchas veces el que sufre vale menos que el que no sufre. Entonces me gustaría, maestro, que me explicara y me pudiera platicar un poquito más sobre esta antitesis y cómo fue, si usted tiene conocimiento de cómo fue aceptado o asimilado por el psicoanálisis, ¿no? Que, bueno, pues Sigmund Freud lo toman muchos como una de las bases de la psicología, ¿verdad? Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, maestro. Gracias, estuvo excelente lo que nos compartió, y esa es mi aportación, maestro. Gracias. Voy a una respuesta muy breve, ¿no? Sintética. Mira, Freud sus libros escribió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sus tesis. Este libro se escribió, como ya dije, 49. Ella refuta la tesis esta, como tú dices, del complejo de Edipo y lo que se llama ahora un concepto falocéntrico, ¿no? O de darle al pene desde el punto de vista físico-psicológico, como lo hace Freud, la interpretación para que las mujeres que no lo tienen se sientan disminuidas, acomplejadas, con complejo de inferioridad. Y Simón de Beauvoir dice no, y de ahí que todo su libro empieza a arrastrar. Esto empieza hace milenios de años en asuntos jurídicos, en asuntos políticos, en asuntos económicos. Es complejo, ¿no? Bueno, los psicoanalistas, muchos psicoanalistas que yo conozco incluso, esa tesis ya no la sostienen, así tal cual la plantea Freud, y que le refuta Simón de Beauvoir, precisamente porque hay otros abordajes desde el psicoanálisis mismo, desde la teoría de la historia y de la aportación de Simón de Beauvoir, que permiten entender la importancia del complejo de Edipo, del inconsciente, de lo que llama el complejo de Electra, desde otro ángulo más enriquecido, diríamos, ¿no? Como dije yo, el asunto es que Freud analizó, investigó la sexualidad del niño masculina
y traspoló a la mujer, a lo femenino, el mismo mecanismo, nada más le cambió el nombre, complejo de Electra en lugar de complejo de Edipo. Por cierto, toma nombres de dos grandes obras, dos personajes del teatro griego, ¿no? Del teatro griego. De manera que la polémica, por supuesto, ha estado desde entonces en muchos sentidos en el mundo intelectual, filosófico, político, académico, pero tú le llamas ver, cosificar, algunos dicen cosificar al otro, no verlo humanamente, ¿sí? Y no ver al otro humanamente es explotarlo como si fuera una bestia de carga para que trabaje y produzca dinero. Esa es una forma no humana de ver a otro. No humanamente es lo que la teoría de Sade, que produce dolor a la otra o al otro mientras él goza, y ese dolor vía sexualidad, vía política, como los nazis con los judíos, puede llevar a la muerte del otro. Sí, hay una inhumanidad en el momento en que al otro lo ves como cosa, a la otra, al otro, a la otra, ¿no? Pero esto tiene explicaciones políticas, culturales, ideológicas. Si uno rastrea qué dice Hitler en su libraco que se llama Mi lucha sobre las mujeres, ahí va a entender muchas cosas. ¿Qué dice sobre los judíos? ¿Qué dice sobre los comunistas? Eso es política, ideología, deshumanizar, de acuerdo. Pero tenemos que ver la complejidad de lo que hace a un hombre ser como es, a una mujer ser como es, a una sociedad ser como es, o cómo podría ser, lo que tocaba Agustín, ¿no? Agustín acaba de hacer una crítica. Aquí las universidades están como medio dormidas entre tantos problemas que están sucediendo. Y eso tiene una causa. Porque hubo una ideología, porque hubo una cultura que se fue imponiendo durante décadas en los alumnos, en los profesores, y ahora que estamos ante gravísimos problemas, estamos tratando de ver, bueno, qué está pasando y cómo lo pensamos y cómo actuamos. Ahí es donde nos sirven libros como El Segundo Sexo y otros muchos, ¿no? Otros muchos y otras experiencias de la vida, ¿no? Lo que decía Agustín, habría que hablar mucho sobre cómo los jóvenes están reaccionando ahora. Yo tengo un dato del alto índice de divorcios de jóvenes que se casan, algunos ni a los 3 meses duran, ¿no? Hay algo que está pasando, algo que necesita esclarecerse por las vías de la cultura. Y cuando hablo de cultura, hablo de teatro, literatura, pintura, música, cine, filosofía, educación, divertimento, lenguaje. Todo. Pues es muy grande, ¿no? Más o menos, a lo mejor, sí. No sé si contesté tu pregunta, Abdul, pero por ahí podríamos conversar sobre muchos temas, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. La Gracias. verdad que me faltaría tiempo para seguir conversando, me llegan ideas, pero Sí, bueno, sabemos que está muy corto el tiempo, maestro, y gracias. sí. Ahora María Luisa va a anunciar, a lo mejor por ahí podemos encontrarnos y platicar muy extensamente porque vamos a tener más chance. María Luisa, el tiempo es Sí, tuyo porque si no nos vamos a ir, ¿no? no, es correcto, justamente lo que nos está comentando ahorita Javier. Próximamente está programado para el mes de noviembre, Dios primero. Si reunimos la cantidad de personas que estamos esperando, vamos a tener la participación del maestro durante un proyecto muy, muy completo. Justamente este es el preámbulo. Esta charla es el preámbulo para poder tener un conversatorio que se ha preparado para poder disfrutarlo, que es de varias sesiones, es de 4 sesiones, es de 10 horas, y es un conversatorio de violencia hacia las mujeres, que está justamente basado en el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, y es a través de una dinámica de taller, expresión y diálogo interactivo, desde la visión de nuestro invitado, el director Javier Araiza, y que tiene dentro de su temario violencia contra las mujeres, movimientos feministas, legislaciones, equidad, teorías de género, responsabilidad de estados y política. Y pues la verdad es que va a ser una gran charla.
Sobre todo será una gran charla, así es como lo ha conceptualizado el maestro. Esperamos tener la participación de ustedes, incluye diploma. Dentro de lo que es ya esta colaboración del maestro, tenemos cuotas especiales. Yo les invito a que se pongan en contacto con nosotros en la universidad para poder atenderlos y pasarles toda la información que corresponde a cómo están distribuidas las sesiones, el horario, y pues va a ser presencial, va a ser dentro de las instalaciones de la Casa Paz, de la Universidad José Martí de Latinoamérica, que es el espacio que tenemos reservado para poder llevar a cabo este siguiente ejercicio. Amén de que aprovecho de una vez. Hace tiempo tuvimos, hace 2 meses, tuvimos la puesta en escena del monólogo La Loca del Maniquí, que también es de la autoría del maestro, y tenemos programadas para fechas próximas también otras 2 obras que él está presentando y que las vamos a llevar a la universidad. Les estaremos compartiendo la programación de cada una de ellas, y pues bueno, ese es nuestro recinto, que es preparado especialmente para recibirlos dentro de un ambiente pues íntimo, ¿verdad, maestro? Les llamamos, para poder compartir este teatro experimental en compañía de cada uno de ustedes. Yo, a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, quiero agradecerle una vez más al maestro Javier Araiza, a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde, a disfrutar de esta charla que, como él bien dice, da para mucho y para más. Esperamos que nos puedan acompañar, nos reiteramos a la orden, y también agradecer de parte de nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, y de nuestro presidente del consejo, el doctor Jorge Cuellar Montoya. Nos seguiremos viendo, maestro. Apreciamos como siempre su tiempo, su espacio, su compañía, pero sobre todo esta forma tan amena que tiene de llevarnos por estos conceptos desde su visión, la panorámica y la perspectiva de Javier Araiza. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas.